Bienvenidos a esta noche de bendición, de edificación, a esta enseñanza que recibimos de parte de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Bueno, dispongamos nuestros corazones para la oración inicial. Bendito Dios y Padre de toda la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, en tu presencia. Guiados con tu Santo Espíritu, Señor. En esta noche, Señor, que seas tú guiando a nuestro hermano Cristian, Señor, dando esa palabra, Señor, que se caiga todo velo que entorpece los conocimientos, Señor, las mentes, Señor, que se caiga, Señor, toda pereza espiritual, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, que esta palabra que el hermano de esta noche, guiado con tu Santo Espíritu, Señor, llegue, Señor, hasta el tuétano de los huesos y se quede en este corazón, un corazón sensible a recibir esa palabra tuya, Señor. Gracias, Dios mío, porque sé que estás sobrando en cada enseñanza, en cada lunes, en cada noche que estamos recibiendo esta hermosa enseñanza que nos dan cada noche. Gracias, bendito Dios, porque tú haces el querer como el hacer de tu buena voluntad. Bueno, damos inicio al componente temático de la reunión. Primer punto, que es la oración inicial. Segundo punto, dimensión del alma. Parte 23. Necesidad de renovar la mente, alinearnos a la mente de Cristo, fortalezas mentales, conceptos e identificación. Y tercer punto, oración final. Muy buena noche, le doy paso a mi hermano Cristian. Dios les bendiga. Amén, amén, mi hermana Paola. Muy buenas noches para todos. Que Dios les bendiga en gran manera en Cristo Jesús. Qué alegría compartir nuevamente con ustedes y en esta noche, una noche bien importante para seguir trabajando en este tema tan importante como es renovar nuestra mente y identificar las fortalezas mentales. Bueno, no sin antes decirles que muchas gracias a todos. Han seguido llegando esas donaciones para estos ancianatos, el anciano abandonado y Torrefuerte. Seguimos en esa recolecta, Dios mediante lo que podamos hacer hasta el mes de noviembre. Estamos dando este tiempo precisamente porque queremos completar, que todos tengamos la camiseta, que todos tengamos carnet. Estamos tratando de que todos estemos organizados para ahora sí fijar fecha y mirar en una reunión especial donde podamos organizar lo que vamos a ir a desarrollar en cada uno de estos ancianatos para hacerles entrega de todas las ayudas que hemos recolectado. Muchas gracias, les vuelvo a decir, porque sé que muchos hacen esfuerzo, sé que muchos han hecho todo lo posible por participar con ofrendas, con alimentos no perecederos, y todo ese esfuerzo se ha multiplicado por Dios nuestro Padre que está en el cielo, que todos esos aportes se les multipliquen a todos y a cada uno de ustedes, no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual y en todo lo que tiene que ver de los beneficios de Dios para cada uno de ustedes. Entonces les damos las gracias y vamos a continuar con este tiempo de enseñanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, compañeros, venimos trabajando la dimensión del alma. Vimos que el alma tiene un componente funcional, unas funciones que nos permiten precisamente pensar como la mente, sentir como las emociones y decidir como es la voluntad. Y ese es el diseño de Dios y ese es el diseño que Él ha hecho en nosotros, crearnos a imagen y semejanza de Él, con esas virtudes, con esas capacidades. Y también vimos lo que son las necesidades, que son las que estamos desarrollando, la necesidad de tratar con nuestro pasado generacional, vivir esa libertad personal en nuestras emociones, verdaderamente rendir la voluntad y finalmente estamos viendo la necesidad de renovar nuestra manera de pensar. Entonces, estamos trabajando en todo lo que está oponiéndose o causando oposición mejor a todo lo que tiene que ver con el cambio de mentalidad, porque hay un cambio de cultura, ¿no? Una cultura que es la cultura normal, la que todo mundo vive, la cultura del mundo. Y está la cultura del reino de los cielos cuando empezamos a conocer a Cristo Jesús
como Señor y Salvador. Entonces, Él nos traslada por la fe y el conocimiento en Él, nos traslada de las tinieblas a la luz admirable. La luz admirable representa el reino de los cielos, el reino donde Él es Señor y gobernador, que es el reino espiritual, un reino que no se ve, pero que está en medio de nosotros y que cuando partamos de este mundo, partimos a ese reino celestial. Es importante entonces identificar que la Biblia nos invita a cambiar patrones de pensamiento, nos invita a cambiar de mentalidad. Antes traíamos una mentalidad desde nuestra crianza, ahora traemos una mentalidad que es la mentalidad establecida en la palabra, que es la mente de Cristo. Y todo eso es necesario identificarlo, qué necesitamos ajustar, qué necesitamos cambiar para que el propósito de Dios fluya en nuestra vida. Y uno de esos opositores a la renovación, al cambio de la mente, al cambio de la forma de pensar, a la reforma que hay que hacer en nuestra mente para aceptar y recibir las cosas de Dios, uno de esos opositores precisamente son las fortalezas mentales. O son patrones de pensamiento, como está allí en sus pantallas, patrones de pensamiento conscientes o inconscientes. Y todos esos patrones de pensamiento son precisamente ideas y formación que se creó o del entorno, de la crianza, y que detrás de cada una de esas fortalezas mentales está oculto el mismo sistema de las tinieblas, el mismo sistema satánico. Y es precisamente tratando de alejarnos del reino de los cielos, distraernos de las cosas de Dios, ocuparnos hasta en cosas buenas para que no tengamos nada que ver con el reino de los cielos. Entonces es importante identificar que el reino de los cielos de alguna manera sufre violencia y solamente quienes sean determinantes, quienes sean violentos en tomar decisiones radicales, van a poder participar del reino de los cielos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero sí es necesario que nosotros identifiquemos conceptos del reino humano y cómo está la necesidad de cambiar al reino de Dios en su voluntad. Entonces son patrones de pensamientos que hemos enterrado en el subconsciente, fruto de las malas experiencias, por ejemplo, que hemos vivido, tales como faltantes, traumas, abusos, y muchos crecimos con faltantes, con una crianza inadecuada, o de pronto no crecimos con nuestros padres, o de pronto hay personas que crecieron con uno de los dos, pero el diseño de Dios es completo, ¿no? Padre y madre. Sin embargo, muchos crecieron sin sus padres, fueron criados de pronto por abuelas, por tías, o por cuidadores simplemente, y vivieron muchos otros faltantes en la crianza, en la formación, de la primera infancia de los 0 añitos a los 12 añitos. Entonces, esa crianza, esas experiencias de los 0 añitos, desde que está en el vientre de la madre hasta más o menos los 12 años, ahí se fundamentan muchas cosas que se empiezan a formar en la mente de los niños, de los muchachos. Y a veces viven traumas, a veces experimentan abusos, no solamente hay abusos sexuales, sino que también hay abusos físicos, hay abusos verbales, hay maltrato, hay maltrato en la forma en que fueron educados. Hay unos que fueron educados a punta de vulgaridades o a punta de malas palabras como no vas a servir para nada, eres un bueno para nada. Hay gente que creció en ese ambiente, en su hogar, y hay otros que fueron maltratados físicamente, les pegaban injustamente o les pegaban sin enseñarles, también es un abuso físico. Cuando yo no le enseño al niño y llego a castigarlo, llego a pegarle, siempre él experimenta en su alma eh, lo que es el maltrato, lo que es la injusticia, y empieza la persona, aún desde niño, a crecer en amargura, percibiendo injusticia, no entiende por qué le pegaron muchas veces porque no se le enseñó. Cuando no se le enseña en sus primeras experiencias a hacer las cosas y después viene la disciplina, entonces se altera el orden de la crianza y empieza uno a maltratar a la persona cuando lo deja sin comer, cuando empieza a sujetarlo con cosas que son vitales para su vida y no se le enseña primero, no se le educa primero.
Entonces son cosas que hay que empezar a identificar porque son experiencias traumáticas que el alma percibe aún desde niño, como precisamente el abandono, el divorcio. No enseñarle al niño que hay que ir a trabajar para traer para la comida, le muestra reloj, voy a trabajar de tal hora, yo vuelvo a tal hora, voy a estar pendiente de ti, voy a estar llamando, pero tengo que trabajar para traer la comida. Cuando no se le explica eso al niño, el niño percibe simplemente que el padre regaña al niño, usted hace el favor y no llora más porque me voy, me tengo que ir a trabajar y lo regaña, a veces hasta le pega y lo deja pegado y se va. El alma percibe cierto tipo de abandono, percibe soledad, percibe rechazo y otras muchas cosas más, porque son cosas que no sabíamos, pero que la Biblia nos enseña, nos exhorta a realizar, a ser instructor, a ser educador, y es muy delicado el tema de la crianza, por todos estos detalles. Y también tenemos el pensamiento divisorio, el pensamiento del divorcio. El pensamiento del divorcio no viene sino de Satanás, no viene sino del reino de las tinieblas. Él es el que trabaja en la división desde el cielo, en su pecado, Satanás, de altivez. Él causó división en el reino de los cielos. Y donde usted vea la división en una empresa, en algún lugar donde usted vea la división, el divorcio, precisamente es el principio del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas se mueve en el principio de la división, pero el reino de Dios se mueve en el principio de la multiplicación. Eso hay que aprender como a meditar en ello para que aprendamos en las diferentes circunstancias de la vida cuándo está operando el reino de los cielos y cuándo está operando las potestades de las tinieblas. Las potestades de las tinieblas siempre tienden a separar, siempre tienden a divorciar, siempre tienden a crear patrones de malicia, de injusticia para dividir, siempre crean patrones de aborrecimiento, de repudio, precisamente para dividir. El reino de los cielos se mueve bajo el principio de la obediencia, de la sujeción, del sometimiento, pero siempre nos lleva a la multiplicación, lleva a ascensos, lleva a prepararnos para mejorar. Y todo eso es importante tenerlo en cuenta porque se mueven muchas cosas a nuestro alrededor, aún en iglesias, aún en congregaciones, en empresas y en muchos lugares se mueven todos estos patrones de pensamiento que no pertenecen a Dios y que son producto del pecado del ser humano, de la idolatría, del egocentrismo del ser humano, de creerse mucho más sabio que Dios, creer que él, siendo uno creado, puede uno instruir al creador en ninguna manera. Entonces vienen consecuencias y una de ellas es el tema del divorcio, es una de las afectaciones en la familia más poderosas que tiene Satanás y las tinieblas. Él desde el Edén, desde Adán y Eva, está atacando a la familia. Él no las puede tocar, él no los puede, por decirlo así, afectar, sino que tiene que empezar a hacer un trabajo para poder penetrarlos, para poder dividirlos. El enemigo siempre trabaja, recuerde, tratando de formar una fortaleza, es decir, de penetrar para ahora sí destruir de adentro hacia afuera. Para él fue más efectivo destruir todo así. Y es lo que les explicaba en enseñanzas atrás sobre las fortalezas mentales y cómo el ejemplo lo hacían en los ejércitos de la antigüedad. Empezaron a penetrar las ciudades, a invadirlas, pero de adentro hacia afuera, para poder hacer un daño más grave y poder conquistar esas ciudades. Y esas son las fortalezas, las que se forman de adentro hacia afuera, de la mente hacia la conducta de la persona. Entonces, cuando Satanás entra a una familia, por ejemplo, a una pareja, al cónyuge o a la cónyuge, él trabaja en el ambiente. Les expliqué hace 8 días sobre el príncipe de la potestad del aire, y él crea ese ambiente, un diseño de ambiente hostil, un diseño de ambiente de división, de discusión, de falta de armonía, y todo eso se plantea en los aires y tienden las tinieblas a influenciarlos con malicia, con mala disposición de ánimo, con altivez, orgullo, arrogancia, discusiones, tratando del uno de convencer al otro quién tiene la razón, quién es el defectuoso, quién es el injusto, y ahí se tranza el aborrecimiento, el odio, ahí empieza a nacer, empieza como a ser sembrado
para que finalmente haya una ruptura. Y eso es lo que buscan las tinieblas, la ruptura, aún teniendo una familia de bendición formada de muchos años, trabajada de muchos años, criada de muchos años, sacada adelante durante muchos años, y todo eso le ayuda a los cónyuges de alguna manera a tener un pensamiento divisor. Ahí también hay patrones de pensamiento influenciados por las tinieblas, los cuales muy poco se enseña sobre eso. Y eso puede llevar no solamente a las opciones de la infidelidad, a las opciones de la separación, a las opciones, mejor dicho, eso lleva a tener opciones, de todas las opciones, a dividirse, mientras que el reino de los cielos te lleva a las opciones donde es la búsqueda de Dios y tratar de reconciliar, tratar de perdonar, tratar de unir siempre, tratar de comprender, tratar de tolerar. Dios, si buscamos a Dios en esas situaciones, vamos a poder seguir resistiendo el tema de ataques hacia la familia. Entonces son importantes que nosotros podamos identificar la infidelidad, la traición, cómo nacieron de muchas afectaciones de las personas, que se alimentó durante años, ¿no? El rechazo es uno de los más frecuentes, es una de las afectaciones emocionales más fuertes y poderosas sobre la vida de una persona, el rechazo. Y es una experiencia de que la palabra llama traumáticas. Y las improntas o primeras experiencias es todo aquello que vivimos entre los 0 añitos o desde que estábamos en el vientre de la madre hasta los 12 años o en adelante. Pero en la primera infancia son las primeras experiencias, tales como estar al borde de la muerte, que se cayó en la piscina y casi se ahoga, que tuvo un accidente traumático de tránsito y casi se muere. Todas esas son las primeras experiencias traumáticas para un niño, para una niña, para un joven, para una joven, donde pueden Satanás empezar a operar. Y también hay patrones de pensamientos que siembra Satanás, y es el pensamiento suicida, el pensamiento que quiere hacer de autodestruir la persona. A través de los patrones de pensamiento, Satanás también puede colocar ansiedad, estrés, depresión, alterar las emociones. Entonces ahí tiene mucho que ver la mentalidad, tiene que ver mucho el campo de batalla, que es la mente. Y Satanás puede usar el tema de la influencia de la persona, es decir, sin estar adentro puede influenciar el pensamiento con ideas de esa persona, dardos de ideas le puede mandar, dice el libro de los Salmos, eso se lo leí hace como unas cuatro lunes más o menos, y también puede él oprimir, si tiene el derecho legal de oprimir y también de poseer según el pecado o la práctica de pecado del ser humano, o si ya está en Cristo, puede tener algún registro de pecado que está practicando obras de la carne. Ahí tiene Satanás derecho legal para influenciar, oprimir o poseer, tomar posesión total. Entonces hay que tener en gran importancia todo lo que tiene que ver con los patrones de pensamiento, que son las fortalezas mentales. Entonces esas experiencias traen como resultados otras cosas como resentimientos, temores, inseguridades, complejos, malicia, que es lo que llamamos mala disposición de ánimo, desconfianza, etc. Una fortaleza mental también es formada cuando le creemos las mentiras al diablo acerca de Dios, de nosotros mismos o de otros. Muchas veces siempre le reclamamos a Dios porque es injusto, porque permite esto, porque llegan estas situaciones, porque mueren la gente inocente en una guerra, en un conflicto. Siempre estamos con ideas y patrones de pensamientos que le reclaman a Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Y siempre Satanás quiere sembrar esos pensamientos de hacer a Dios como injusto, como el culpable, aún hasta del clima. A veces llueve mucho y nos levantamos contra Dios, a veces hace mucho calor y nos levantamos contra Dios, nos incomodamos de tal manera que estamos desesperados, estamos ansiosos. Entonces, eso también son patrones de pensamiento que desesperan el alma, que lo sacan de la paz que debería estar, que la llevan a un estado de apresuramiento, a un estado de ansiedad, y en eso trabajan las tinieblas. O sea, a veces uno cree que eso no, eso es normal, eso no tiene nada que ver. Acá el mundo espiritual
tiene total influencia sobre el mundo material. Siempre aprendamos eso. El mundo espiritual tiene total influencia sobre el mundo terrenal y físico, porque todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Es decir, del mundo espiritual salió todo lo que vemos en el mundo material. Entonces, todo eso es importante empezar como a conocerlo, a masticarlo, a meditar, a aprender sobre ello, porque todo esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces, el campo de batalla del enemigo, nosotros lo estuvimos viendo en Romanos 12:2, sobre la necesidad de no conformarnos a este siglo que es el mundo natural, sino que renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero en la mente no podemos negar que en la mente es el miembro sexual más grande que hay en el ser humano. El miembro sexual es la mente, ahí se gestan muchas fantasías, muchas relaciones sexuales, ahí puede navegar la persona aún en homicidios sin matar a nadie, pero en su corazón puede odiar tanto que ahí se gestan homicidios, ahí se gestan los hurtos, los robos más grandes, y en la mente hay un campo de batalla donde se libran todas estas cosas. Entonces, si el enemigo logra tomar control de nuestra mente, va a poder controlar el alma y el cuerpo, todo nuestro ser, porque el espíritu aún en Cristo estaría contristado, estaría apagado, estaría desactivado. Entonces son cosas, compañeros, que tenemos que empezar a conocer. Entonces, lo primero es identificar y conocer de dónde o cómo se originaron. Estuvimos viendo acerca de nuestros antepasados, cómo nos criaron, qué es lo que ellos nos transmitieron, no solo en lo genético, sino también en la crianza, en la formación. Nosotros no solo recibimos crianza de nuestros padres, sino también de todos aquellos que son nuestras autoridades y que nosotros respetamos, como los profesores en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el instituto, y todo instructor que tuvimos en nuestro proceso de formación es crianza. Ellos nos comparten, nos transmiten ideas y patrones de pensamiento. Y aquí es indispensable para poder identificar qué patrones de pensamiento son totalmente equivocados, fuera de la voluntad de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la persona maravillosa del Espíritu Santo y necesitamos conocerle, tener comunión con él. Y lo único que nos permite conocer al Espíritu Santo en sus funciones, en su personalidad, es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo desarrollar esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo, esa comunión constante, para que Él nos ayude a identificar esos patrones de pensamiento. Claro, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, entonces Él lo conoce todo de nosotros, lo sabe todo de nosotros y conoce lo más profundo de nuestro ser. Aún cosas que uno mismo no conoce, Él las puede identificar adentro de nosotros en lo profundo y nos las puede revelar para nosotros empezar a trabajar con eso que estaba oculto y que nosotros creíamos quizá olvidado o que quizá estaba perdonado o que quizá ya no teníamos nada que ver con eso. El Espíritu Santo, en la comunión con Él, podemos identificar eso con el Espíritu del Señor. Entonces, Él viene a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en la persona, a tomar posesión y a estar dentro de la persona, a vivir dentro del creyente de nuestro cuerpo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador a través de la oración sencilla, de la fe y de la determinación a vivir a la manera de Dios, conociéndolo a través de su palabra. Entonces, es importante el Espíritu Santo en toda la vida con Dios. Las conductas aprendidas en casa, como la mala crianza, en el colegio, en la universidad, también crearon fortalezas mentales, donde Satanás propició todo en el ambiente para poderse camuflar. Lo vemos mucho en el ejemplo del bullying, en el colegio, la persecución, las injusticias, el que el más grande le pegaba al más pequeño. Entonces, la persona cuando va creciendo, a medida que va creciendo, él crece con complejos, crece con temores, entonces afectan su conducta por esos patrones de pensamiento y sobre todo el abuso y el maltrato físico que sufrió la persona. Es como una ilustración. Entonces, muchas fortalezas fueron formadas porque tendemos a generalizar. Por ejemplo, el que sufrió en el matrimonio y de pronto vivió mucha injusticia, percibió mucho engaño, sufrió muchísimo,
Entonces, si es la mujer, tiende a decir, no, todos los hombres son así. O si es el hombre que sufrió, fue engañado y maltratado, entonces dice, no, pues todas las mujeres son así. Esa es la evidencia de un corazón afectado, un corazón amargado, que ya tiende a generalizar y cree que siempre le va a ir mal, cree que siempre todas las personas van a atender ser de esa forma. Otras fortalezas fueron formadas por malas experiencias, de pronto le fue mal a la persona en las diferentes relaciones interpersonales. Las amarguras y los resentimientos aparecen como afectaciones emocionales influenciadas desde la mente, desde los patrones de pensamiento, y formaron allí ligaduras, cargas de opresión, cargaron yugos, precisamente por lo que han sufrido. Hay gente que sufrió mucho en la primera infancia, y ahí cuando uno sufre mucho en la primera infancia, el desarrollo de ese ser humano en la adultez es de queja, es de reclamo, es siempre pensando en el pasado, como una atadura, ¿no? Como una ligadura a las cosas del pasado, a la gente que lo hizo sufrir, a la gente que lo maltrató, y no puede olvidar y siempre recuerda eso con amargura. Ese tema es muy cotidiano hoy en día, sobre todo en las personas mayores, de mayor edad. Entonces hay que tener en cuenta que esos son patrones de pensamiento, son fortalezas que están afectando a la persona de adentro hacia afuera. Las fortalezas son argumentos contra Dios, lo miramos, y contra otros o contra nosotros mismos. Ejemplos: nuestros temores son fortalezas y atentan contra nosotros mismos y también afectan a otros. Los temores nos limitan mucho. Ahorita yo en la parte de los testimonios les voy a compartir sobre eso. Muchas de nuestras perspectivas, de nuestras ideas, de nuestros patrones son fortalezas mentales, los que se basan en las pasiones y en los deseos, que son pasiones y deseos que están desestabilizados en las emociones. La depresión es una fortaleza mental, la ansiedad se formó de una fortaleza mental de querer hacerlo todo rápido, de tener una expectativa de lo que está por venir, y todo eso es muy importante identificarlo porque eso afecta al alma, y lo que afecta al alma afecta al cuerpo, puede afectar la salud. Claro, muchas personas depresivas, ansiosas, desarrollaron enfermedades y cardiovasculares y otras enfermedades que no tenían por qué estar allí, pero que se desarrollaron por el estado mental, el estado del alma. Mucha gente que no estaba enferma se enfermó porque pensaba que estaba enferma. Entonces hay cosas que hay que empezar a conectar. El hambre también es una fortaleza en el sentido de que a veces se come por ansiedad. Está bajo ese entendido, por eso lo dejé allí para acordarme, porque hay gente que aún estando llena, aún estando saciada, cuando le da la ansiedad, hay unos que la reacción para calmar esa ansiedad es el comer más, y eso les hace tener un efecto en el cuerpo, un efecto nocivo también en el cuerpo. Entonces, ojo con el tema de los extremos, ojo con el tema de los excesos. Siempre hay que buscar un equilibrio donde haya un orden y justicia. El reino de los cielos se mueve bajo el principio de autoridad. Siempre debemos de tener un orden, unos límites que nos estabilizan. Por eso Dios nos concede el espíritu de amor, poder y de dominio propio. El reino de los cielos nos ofrece estabilidad emocional, nos ofrece ser estables, llenos de paz y de sanidad en todos los escenarios de nuestra vida, pero hay que meterse de lleno a la vida con Cristo Jesús. Hay que meterse de lleno porque Él es el que le dice a la gente, lo dice por allá en Mateo 28, 29:11, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, aprender y ser mansos y humildes de corazón como lo soy yo. Entonces, Él nos dice eso en la palabra, nuestro Señor Jesucristo. En Él es que hallamos descanso para nuestras almas. El que está apurado, el que está afanado, el que está estresado, cuando viene a Cristo Jesús, cuando empieza a orar, cuando empieza a tener una relación personal diaria, viva y dinámica con Dios, la persona empieza a estabilizarse, empieza a vivir lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Por su comunión con Dios, su creador. Porque nuestra alma fue diseñada para caminar con Dios, fue diseñada para estar con Dios bajo la sombra del omnipotente, dice la palabra. Pero aquel que vive independiente, pues lamentablemente
va a experimentar ansiedad, va a experimentar intranquilidad, afán, apuro, estrés y tantas cosas que eso produce y las fortalezas allí establecidas por el enemigo, colocándole todo tipo de ideas que no le convienen o ideas que tienden a autodestruirlo. Entonces hay que identificarlas para poder confrontarlas con la palabra de Dios. Lo único que puede destruir el tema de las fortalezas es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios y su cultura, el reino de los cielos, usted empieza a cambiar esos pensamientos y esos pensamientos empiezan a perder fuerza, empiezan a perder poder en tu vida y en mi vida. Entonces tenemos algunos testimonios de algunos compañeros que quieran participar. La verdad es que hay fortalezas que nos afectan aún desde niños. Y le voy a comenzar diciéndole que yo tenía una fortaleza desde muy niño y era la fortaleza de el temor al rechazo, el temor del rechazo. Y me acuerdo tanto que desde que estaba en la escuela, yo cuando se reunían en grupo, yo no hablaba, yo era calladito, yo era con temor ahí, tenía temor al rechazo. Y así era cuando nos correspondía exponer, hacer una exposición en el colegio, una exposición en la universidad. Crecí de esa forma temerosa, crecí con esa experiencia como traumática. Para mí era traumático cuando me decían, usted le toca exponer tal día del tal tema. Yo podía manejar el tema, podía aprenderme la lección para exponer, pero cuando me decían que había que exponer, eso a mí me descontrolaba. Para mí era una experiencia dolorosa. Para mí, vea, ni porque me pagaran, yo quería exponer, no, ni por nada del mundo, yo quería evitar eso a toda costa. Y siempre que decían, bueno, ¿quién de ustedes quiere participar? No, pues andábamos, mandábamos a otro, pero uno nunca quería enfrentar el público, nunca quiso enfrentar el público. Y eso, y eso me tenía desde niño una fortaleza de ese patrón de pensamiento. Y Satanás lo que estaba haciendo, ahora lo comprendo, Satanás lo que estaba haciendo era eh, trastocar mi propósito y todos los planes que Dios tenía conmigo. Yo no podría estar delante de muchas personas o en una exposición o en una enseñanza como esta porque yo tenía pavor, tenía pánico de exponer mis ideas, mis pensamientos en público, en un grupo de trabajo, en una mesa de trabajo, participar en una asamblea, por ejemplo, donde todo el mundo pues levanta la mano, interviene. No era de los que participaba, yo era de los calladitos que me sentaba de último y quería pasar siempre desapercibido. Identifiqué eso en mi proceso personal de que era parte de la afectación del rechazo y tenía parte de afectación en el temor, claro. Entonces eso me limitaba a mí y hasta en la universidad tenía esa batalla. Claro, cuando me sacaban a exponer, yo hacía la exposición, pero estaba mal, nervioso, con ganas de que eso se terminara ya. Y eso me correspondió enfrentarlo cuando llegué al camino del Señor. El Señor me llevaba a enfrentarlo porque él precisamente el Espíritu Santo me decía, yo te he diseñado para estar delante del público, yo te he diseñado para que hable mi palabra, enseñe mi palabra, pero tienes que romper ese patrón de pensamiento, tienes que romper esa fortaleza y confiar en mí. Cuando Dios me empieza a enseñar sobre confiar en Él, de ver su diseño y que Él me aceptó tal cual como soy, el deseo de que la preocupación mía de que me rechazaran empezó a perder efecto, empezó a perder poder. Y ya cuando yo enfrento el público, me acuerdo tanto que fue más o menos entre el 2015 más o menos, que empecé a enseñar, me enfrenta a un público en la congregación, donde era un nivel 1, me acuerdo tanto, por primera vez nunca había cogido un micrófono. Me acuerdo tanto que esa semana antes no dormí, todos los días me daba daño de estómago, era sudando, nervioso porque se avecinaba la hora de enfrentar, se avecinaba la hora de enfrentar lo que toda mi vida desde niño le había tenido miedo, pavor, temor y que toda la vida había como tratado de evitar, tratado de evitar. Entonces me llegó la hora en ese momento y mire que el Señor me pone allí esa fecha y ese momento para empezar a enseñar
y resulta que me pone delante de al menos unas 400 personas. Era en la congregación, ese nivel 1 de discipulado, eran más o menos unas 400 personas, era mucha gente. Y entre esa gente habían profesionales, habían gente de todo tipo, habían hasta pastores, habían gente que estaba estudiando en nuestra congregación, estudiosos, y había de todo tipo, de todas las profesiones, pero era mucha gente y eso era lo que yo no quería nunca enfrentar desde mi niñez. Entonces me llegó la hora de estar allí y toda esa semana estuve mal, pero muy mal. Y a pesar de que había ayunado, a pesar de que tenía ya la convicción de que el Señor me había ayudado a preparar lo que tenía que enseñar en ese momento, eran solo 5 minutos, imaginen, la primera vez eran solo 5 minutos y yo eso lo veía como una experiencia supremamente traumática. Entonces, cuando yo ya me paro allí, veo y cojo el micrófono y empiezo a hablar, yo vi y sentí cómo el poder de Dios tomó mi vida, cómo el Espíritu Santo vino a llenar mi vida, lo sentí literalmente y cómo los 5 minutos, en vez de ser como esas exposiciones que hice en el pasado, ahora esos 5 minutos los disfruté tanto que me pasé del tiempo que me habían dado, que me pasé del tiempo y lo disfruté, lo experimenté y cuando entregué de mi tiempo, entregué el micrófono, me di cuenta de que había tenido miedo a algo que Dios ya me había dado la victoria, algo que para el cual Dios me había diseñado para empezar a enseñar, para estar en frente de un público, y Dios es el que me ayudó a romper ese patrón de pensamiento enfrentándolo, pero confiando en Él, porque mis fuerzas no tenía fuerzas, no tenía la capacidad de estar ahí. Reconocí mi incapacidad, reconocí mi debilidad y reconocí mi afectación delante del Señor. Y le dije, Espíritu Santo, llegó la hora, no sé qué va a pasar, pero vamos a enfrentarlo. Y desde ese día hasta hoy no he dejado de enseñar, casi día de por medio, de todos los días de mi vida, casi más de 10 años, he estado enseñando, enseñando y veo cómo Dios cada día me da más y cómo ese patrón de pensamiento incircunciso cayó derribado, cayó totalmente destruido y cómo Satanás usaba ese temor, me tenía en esa prisión para que yo no enseñara en el camino del Señor, para que no pudiera ser instrumento para formar a otros. Él me tenía atado desde niño, me tenía atado a enfrentar el público, a enseñar, porque esa era la asignación que Dios me tenía dentro del cuerpo de Cristo. Entonces eso cayó y eso lo superé gracias a la comunión con el Espíritu Santo, a entrar a estudiar, a entrar a que Cristo sea el Señor y mi Salvador. Empecé a tener la confianza en Él, la mirada en Él, y desde entonces pude entender de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra ya la empecé a vivir, a reconocer mi debilidad, a reconocer totalmente mi incapacidad y a confiar totalmente en Él, en su palabra, que es lo que me respalda. Entonces así fui quebrantando patrones de pensamiento y todo eso me ayudó tanto en lo secular como en lo espiritual y yo ya enfrento el público con toda, ya me puedo parar en una asamblea, en una campaña evangelística, en un pueblo que no conocía a Dios, a hablarle de Dios, a darle testimonio por el poder de Dios. Entonces quería compartirle eso. No sé cuál de mis compañeras desea participar allí. No sé si está por allí la compañera Clara Patricia para que nos comparta acerca de este tema. Sí, mi hermana. Adelante. Bien, Amén. pues. Amén. ¿Me escuchan, mi hermano? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Bendiciones en Cristo Jesús a todos mis hermanos y compañeros de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Mi nombre es Clara Patricia Mosquera. Bueno, mi testimonio es que, bueno, yo soy morena, de raza negra, y como morena, nosotros pues el Señor nos creó con un cabello especial. Y resulta de que eh, cuando era pequeña, me di cuenta de que a cierta edad tenía que alisarme el cabello, porque eso era como el pensamiento que había, porque digamos, el cabello afro lo tenían en ese tiempo, digamos, en el tiempo de mi niñez,
lo tenían como un cabello feo, como un cabello que no se podía mostrar, un cabello pues que no era para mostrar porque no era atractivo. Entonces, a cierta edad ya me alisé el cabello y bueno, viví con ese tema de mi cabello alisado y recuerdo que hace unos 5 años, más o menos, me alicé por última vez el cabello y resulta de que me quemé muy feo, se me quemó mucho el cabello, inclusive el cuero cabelludo también. Y entonces ya en ese tiempo yo ya conocía un poco del Señor y entonces yo decía, Señor, ¿yo ahora qué hago con este cabello? Y entonces el Señor me lleva un día a leer Génesis, donde el Señor dice que Él me creó a su imagen y semejanza. Y para mí, hermanos, eso fue una revelación y también una liberación para mi vida, porque entendí de que Dios me creó como me hizo, con el cabello como me hizo. Él me creó así, porque a Él le plació hacerme así. Y que ese fue el diseño que Él estableció para mi vida. Y entonces tuve, mis amados hermanos, que pedirle perdón a Dios porque en medio de mi ignorancia yo desprecié el diseño que Dios había hecho en mi vida. No sin antes reconocer de que esto, mis hermanos, viene de algo generacional, ¿no? De algo que es generacional en la raza negra, aunque hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día hay muchas personas que están aceptando su cabello, que lo están luciendo tal y cual es, pero en mi tiempo eso no era así. Hace pues ya varios años, cuando yo era niña, eso no era así. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor me habla de esta forma, Él viene y trae convicción a mi vida, de tal manera de que a mí me han dicho, me dicen, y no te gustaría alisarte el cabello, echarte esto y lo otro, no. O sea, es tanta la convicción que Dios ha puesto en mí que a mí eso ya no me ocupa, ya no me preocupa. Y aparte de eso, mis hermanos, veía de que cuando nosotros realmente Dios viene y trae esa, nos da como esa aceptación o nos da a entender de que Él ya nos aceptó y que de hecho Él nos creó tal y como somos. Esa misma aceptación que Dios viene a traer en nosotros, esa misma aceptación uno recibe también de las personas, porque resulta de que eso es algo que a veces no es ni que las personas no nos acepten, sino que eso viene del hecho de que nosotros mismos no nos aceptamos. Entonces, para mí fue algo maravilloso. Yo ese día me reía y yo decía, Dios mío, o sea que tú te pusiste en el trabajo de hacer este cabello así como tú lo hiciste. Entonces, mis hermanos, ese es mi testimonio. Hay muchas cosas más que el Señor está haciendo y también es el hecho de que muchas veces fuimos enseñados con cosas que de pronto decía alguien que Dios había dicho, pero resulta que Dios había dicho. Entonces, me doy cuenta, mis hermanos, que realmente la palabra de Dios es la que viene y rompe esas fortalezas mentales en nuestra vida, esas fortalezas que pueden venir por generaciones, pero cuando venimos y conocemos la verdad de Dios, eso definitivamente es lo único que rompe esas fortalezas en nuestra vida y no solo las rompe, sino que viene y trae esa convicción en nuestro espíritu, eso que mis hermanos nada ni nadie se lo puede quitar a uno. Entonces, ese es mi testimonio y bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga y muchas gracias. Amén, mi hermana Clara Patricia. Muchísimas gracias por ese gran testimonio y compartirlo con todos nosotros. La verdad es que también el tema generacional tiene mucha incidencia allí, viene de generaciones, como tú dices, y también que uno mismo se rechaza precisamente por esas afectaciones de los antepasados. Y el tema de la belleza, del físico, sí que es un tema importante en el reino de los cielos. Aprender a aceptar
a Dios como ese diseñador perfecto que no se equivoca, uno empieza a aceptarse así como Dios lo diseñó a uno. Porque uno sin Dios está inconforme con todo. Que si le hizo una nariz muy grande, que por qué la nariz tan grande, que si le hizo una frente muy grande, que por qué la frente tan grande, que si la hizo bajita, que por qué tan bajita, y siempre está ese reclamo contra Dios. Y mucha gente uno la escucha en ese tema. De hecho, ahí, en esa inconformidad, nacieron las operaciones, las cirugías, las extensiones, que son cosas que el hombre ya empezó a inventar para poder suplir su necesidad de conformarse o en el hecho de compararse con otros, tratar de ser un poco más parecido a la moda o de ser un poco más parecido a lo que la gente desea, tratando de suplir el deseo de los que ven alrededor. Todo eso tiene una incidencia. Distinto es cuando es de salud, distinto es cuando es por motivo de salud, pero es por salud. Dios permite la aceptación de alguna cirugía o alguna cosa de esas, alguna situación médica la permite, claro. Pero cuando está en la intención del corazón, el tema de la vanidad, el tema de que no me acepto ni me quiero como soy, que Dios se equivocó cuando yo le digo a eso a Dios, que por qué me hizo así, o por qué este color, o por qué esta situación, yo estoy con reclamo contra el diseñador, que es perfecto. Estoy en reclamo contra el diseñador del mundo que nos hizo a todos y cada uno. Entonces, yo tengo que aprender a aceptar. Claro, también hay gente que nació con defectos, que nació con problemas, pero mire que cuando uno va al origen de las cosas, no es Dios que lo diseñó así precisamente también, que le faltó algún miembro, que nació con algún problema ya físico, tiene origen, como nos explicaba la compañera, generacional. Ojo, cuando estudiamos las maldiciones generacionales, vemos cómo la afectación de 3 y 4 generaciones atrás tiene incidencias en el presente. Nosotros somos el resultado de 3 y 4 generaciones atrás, lo dice la palabra de Dios y lo ha confirmado la ciencia. Adelante, mi hermana Paola, con tu participación. Gracias, mi hermano. Buenas noches, Dios les bendiga. Pues hoy en día la sociedad es muy cruel conforme a lo físico, el estuche, de lo que los ojos ven. La hermosura, el cabello perfecto, los dientes perfectos, el cuerpo perfecto. Y pues después de mis 2 niños, yo antes era delgada y aumenté de un peso. Yo sé que tengo que cuidar este cuerpo porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero años atrás estuve mucho batallando con el peso. Subía, bajaba. Y la sociedad es tremenda porque una vez arrimé a un almacén a ver una gorra. Y de la niña que atendía me dijo, no, aquí no hay ropa para su talla. Yo salí así como cabizbaja y con esa situación de tristeza y yo, ay, tan grosera, ni siquiera preguntó qué necesitaba, sino que de una vez me descartó. Y para yo comprar ropa me sentía muy mal. Siempre yo no quería ir a comprar ropa porque yo decía, para mí no hay talla. Y entonces mi esposo siempre me decía, no, pero es que usted no es tan gorda, no se ve así tan gorda. Y mire que en la palabra de Dios dice, en Cantares 4:7, que dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Y eso es lo que nos dice Dios, y gloria a Dios para la gloria de mi Señor. Así gordita como yo esté, yo soy sana, gracias a Dios, tengo que cuidarme este cuerpo, pero gloria a Dios, yo ya con mis pesitos de más, mis kilitos de más, me acepto y me veo hermosa como Dios me ve. Ese es mi testimonio. Amén, mi hermana, gloria a Dios por todo ese testimonio. Mire cómo es Dios quien rompe los paradigmas, es Dios. Adelante, mi hermana Maribel, con su participación. Gracias, hermano. Bueno, para un pequeño testimonio. Bueno, hace 4 años yo tuve un accidente. Tuve muchas cicatrices, en el brazo, perdí una pierna izquierda. Por la misericordia de Dios, gracias a él, utilicé una prótesis, pero ¿qué ha pasado?
yo ahorita con este tema, yo veo que lo que pues me está sucediendo es que es la fortaleza del temor. ¿Cuál es? Que echan miles de terapias, súper bien, Maribel, pero ¿qué pasa? Tiene caminar sin muleta, pero la mente se baja a caer. Entonces yo suelto las muletas y yo doy el primer paso y yo veo un hueco grandísimo enfrente que voy a ir al hueco. Entonces Mi ahorita hermano, con esto, ah, perdón que no, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que no se te escucha muy entrecortado y casi no hemos logrado captar el testimonio. Es muy importante tu testimonio y nos gustaría que hubiera más clara la señal. No sé si yo soy el que estoy escuchando mal o alguno me puede confirmar si estaban escuchando bien. De pronto es la señal mía. Y se le escucha Entonces, muy entrecortado. Se escucha también en mi cortada. señal se escucha así, como entrecortada. Cortado, sí, está entrecortado. Sí, ahí perdió la señal. ahorita, ¿ya? ¿Ya me escuchan bien? Sí, ahí sí, ahí sí. Sí. Bueno, Inicia. les cuento. Hace 4 años, bueno, tuve un accidente automovilístico. En ese accidente, bueno, tuve muchas cicatrices, me fracturé pues el brazo derecho y perdí la pierna izquierda. Inmediatamente perdí la pierna izquierda. Bueno, hice todo el proceso de rehabilitación, gloria a Dios, el Señor permitió que, bueno, el Señor me ha bendecido mucho más que antes porque pues reconocí que el apartarse del Señor no nos trae nada bueno. Gloria a Dios, pues estoy aquí. Él ha permitido que asimile todo este proceso de la mejor manera, que no haya queja. Solamente eso lo hace el Señor, que Él cada día me fortalezca, que Él ponga personas en mi camino que sean esa voz de aliento, Maribel, voz poder, la palabra de Dios dice que seas esforzada y valiente. Pero ¿qué ha pasado? Que con este tema que yo estoy viendo ahorita, estoy reconociendo de que se ha levantado una fortaleza y es la fortaleza del temor. Estoy trabajando porque, gloria a Dios, reconozco que es eso, es el temor que, bueno, que el Señor ha permitido de que yo haga terapias, los mejores fisios de Inder, aquí, bueno, en el mejor gimnasio, bueno, el Señor ha permitido muchísimas cosas en mi vida, pero ¿qué ha pasado? Que como lo digo, el temor es una fortaleza que se me ha levantado, pero ha sido en este proceso de rehabilitación, porque yo pues miro como me voy hacia atrás y yo digo, bueno, yo de temor de pronto no viví ni en el colegio, ni en la parte tecnológica, ni en los trabajos, no, yo siempre fui una persona muy proactiva, servicial, Maribel, hay que hacer eso, sí, yo puedo, bueno, pero ahorita, y hablando con mi mamá, es algo generacional, ¿sí? Ella, yo le pregunto, ve, mami, vos de pronto en la niñez viviste algo, te pasó algo, no sé qué, entonces ella me contaba así, Mari, cuando yo era pequeña me estaba ahogando, como 2 veces ella casi se ahoga. Bueno, entonces ella dice que ella siente ese temor. Ella mantiene con muchos temores. Mi mamá ya sale a la calle y ve un carro que se le acerca de mucho y ella ese es el temor. Entonces yo digo, eso es una maldición generacional que ahora, después de que yo paso todo este proceso de accidentes, que a mí se me ha levantado. Entonces, igual, pues sigo trabajando, estoy trabajando, yo digo, lo digo para mí, no sé qué otras personas hayan podido pasar por esto, de tener un temor en su mente, en su corazón. No es fácil, no es fácil, pero bueno, gloria a Dios y le doy toda la honra y la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él, anteriormente yo empecé en una silla de ruedas. Maribel, levantate, mira que vos podés, tenés la otra pierna. La otra pierna, que es mi pierna derecha, en el accidente me fracturé la cadera derecha y los dolores fueron tremendos, fueron tremendos. Entonces yo era pensando solo en el dolor. Entonces traía a mi mente el dolor y claro, me iba a doler la cadera. Entonces, ¿qué pasó? Yo
moría eso. Yo dije, bueno, Señor, si tú me dices otra oportunidad es porque me tienes aquí con un propósito y yo voy a seguir en tus caminos y si me dejaste así, pues así, si así te puedo servir, Señor, lo voy a hacer con todo mi corazón y con todo mi amor. Y eso es lo que he hecho a partir de que me pasó el accidente. Entonces, después de que yo hago todo este proceso de levantarme de la silla, coger un caminador, empezar un proceso a los 2 años con una primera prótesis, sigo con el caminador casi 6 meses, suelto el caminador casi y luego me pasan unas muletas que son las que van debajo de las axilas. Camino hace un tiempo con ese camino, esas 2 muletas. Luego ya Maribel hay que cambiar esas muletas, ahora son con estas muletas canadienses y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, que tú seas mi apoyo, Señor. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? eh, Me ha ido transformando mi mente, renovando mi pensamiento, porque uno todo lo que piensa, eso atrae. Si yo pienso, me voy a caer, no, es que si piso aquí me voy a caer, no, es afirmarnos y siempre tener la mente de Cristo, siempre tener la mente de Cristo. Él un día, en una palabra con el pastor en consejería, me decía, Maribel, la palabra de Dios dice, determinarás determinarás a hacer una cosa y te será firme. Afirmate en el Señor, me decía el pastor, y el Señor hará que todos esos temores salgan de tu corazón. Y yo le decía, sí, pastor, eso hago todos los días, pero él me decía, sí, lo haces de dientes para afuera, pero no lo vivís. Entonces, mis hermanos, estoy trabajando en eso, como les decía, caminaba con las 2 muletas. Yo sé que el Señor es el que hace su obra día a día. En ese momento ya solté una de esas muletas, andamos con una, porque Él es mi apoyo en la otra pierna, yo lo sé. Y tengo que vivirlo cada día, seguir en el proceso de renovar nuestra mente. Y bueno, mis hermanos, ese era como mi testimonio. Gracias. Muchísimas gracias, mi hermana Maribel, muy amable por ese gran testimonio de bendición que nos va a ayudar a todos. La hermana Lina, adelante con su participación, que tiene la mano levantada, bien pueda. Hola, compañeros, hermanos. Espero que estén muy bien. Dios los bendiga. Bueno, mi testimonio, pues quiero iniciar como diciendo lo que nuestro hermano y compañero Cristian ahora decía, pues, y también mi compañera que acaba de hablar, que sabemos que el campo de batalla, que es donde nos tenemos que enfrentar como minuto a minuto, es la mente, ¿no? Y es ahí, pues, donde se empiezan a formar esas fortalezas que cuando ya uno viene y lo adentra pues en el sentido espiritual, uno ya entiende que son mentiras del enemigo, cosas que él mismo pone en nuestra mente y que ya nosotros pues tomamos la decisión si vamos a probarlas o no las vamos a probar. En mi caso, yo cuando estaba muy pequeña, entonces recuerdo tenerle mucho miedo a la oscuridad y pues tengo 40 años, le tuve miedo a la oscuridad hasta los 35 años. Me parece muchos años, mucho tiempo, la verdad. Y empecé pues cuando empiezo a conocer del Señor hace 5 años, empiezo pues a entender lo que tiene que ver pues con el sentido espiritual, que todo viene por ahí y empiezo a decirle al Señor que me muestre porque quiero saber ese temor y pues también empiezo a decirle que cómo me lo quito porque pues me tenía sorprendida y pues empiezo a ser guiada y empieza el Señor a revelarme que todo fue pues a causa de el rechazo de mi papá. Mi papá le dijo a mi mamá cuando yo iba a bueno, cuando ella tenía 4 meses de gestación, que me abortara. Y pues yo me di cuenta. Y también me di cuenta, pues como tengo un hermanito que tiene síndrome de Down, que él dijo que si yo también iba a hacer síndrome de Down, no, pues que para qué iban a hacer. Eso tuvo que haber impactado mucho mi alma, mi mente, bueno, todo mi ser. Y entonces empiezo yo a ser guiada por el Señor y me empieza a mostrar pues que eh, ese temor a la oscuridad era precisamente como porque no crecí con mi papá
terrenal, pues, y me hizo mucha falta cuando estaba con mis compañeras, recuerdo pues del colegio, en mi entorno, con los amigos de la juventud y todo, que quería a mi papá, hubiera querido como que me dijera, esta es mi princesa y estuviera conmigo y me escuchara y me contemplara, bueno, y empiezo a entender todas esas cosas. Y empiezo a entender que se creó ese temor a la oscuridad por falta de esa paternidad y que además, pues, ese rechazo, o sea, todo eso como que se me junta, se me integra y pues empiezo a trabajar en ello, a conocer a Dios como Padre ya cuando empiezo a descubrir, bueno, cuando el Señor saca a la luz todo lo que estaba oculto, lo que yo no sabía, lo que empiezo a investigar, pues, y todo eso y empiezo a conocer a Dios como Padre, empiezo entonces a transformar ese pensamiento, el Espíritu Santo lo empieza a transformar, empiezo a entender que Él siempre me protegió porque pues Él nos protege, Él nos provee y también en nuestra autoridad y pues empiezo a conocerlo como Padre y abandonar todas esas fortalezas pues del rechazo, del temor a la oscuridad. Ya no le tengo temor a la oscuridad, me da mucha felicidad porque ahora yo me siento con la capacidad de andar donde sea y que haya toda la oscuridad porque sé que mi Padre Celestial me guía, está conmigo. Entonces, pues, me parece algo a mí, pues personalmente, que me afectó mucho, pero pues que para la gloria de Dios, al igual que los testimonios que acaban de decir mis compañeros, a través de Dios logramos entonces derribar esas fortalezas. Y ese es mi testimonio. Muchas gracias. Amén, compañera. Muchísimas gracias a todas y a todas por ese aporte, por esos testimonios que nos ayudan a todos. Y listo, vamos a terminar aquí en esta diapositiva. Quiero como parafrasearla, regáleme estos 2 minuticos para leerle. Como conclusión de muchos de nuestros testimonios, podemos mirar como esta lista de cómo empezar a derribar esas fortalezas mentales y que es importante cómo desarrollamos nuestro testimonio y cómo identificamos la forma en que a través del Espíritu Santo y de la ayuda del Señor podemos empezar a derribar esa fortaleza. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificarlas. Segundo, en ese proceso de identificación, pues vamos a reconocer cuáles son las cosas que nos tienen atados, cuáles son las cosas que nos tienen afectados. Vamos a mirar qué fortaleza hay en nuestra vida. Muchos pueden tener fortalezas de rechazo, de baja autoestima, de autorrechazo o de miedo al público. Otros pueden tener muchas otras, el tema de lo físico, el tema de lo mental, pero entonces hay que identificarlas. Una vez identificadas a través de la enseñanza, los conceptos, todo esto te ayuda a identificar qué es lo que pasa en tu vida. Entonces tú cuando entiendes que es una fortaleza, entonces usted lo identifica en usted. Entonces lo va a confesar delante de Dios. Tercero, entonces la confesión es entrar en detalles. Todo lo que estamos contando hay que contárselo a Dios. Todo, así como damos un testimonio, vamos a contarle a Dios cómo nos empezó a pasar, cómo nos empezó a afectar y cómo le podemos agradecer por la obra que ya hizo. Entonces, confesar es entrar en detalles, hablar que de tal manera que yo me pueda escuchar delante de la presencia de Dios. Y reconocer, admitir que estamos afectados, admitir que fuimos improntados o admitir que viene una maldición generacional o admitir que necesitamos ayuda también, admitir nuestra debilidad, nuestra incapacidad delante de Dios es humillarse. Y ahí Dios nos va a ayudar, nos va a sanar, nos va a hacer libres. Entonces, reconociéndolas es importante. Renovar la mente con la palabra de Dios es aprender, empezar a estudiar la palabra de Dios, empezar a estudiarla y empezar a quitar lo que yo pienso, mi obstinación, mi propia opinión, a empezar a creer en la suficiencia y en el poder de la palabra de Dios, de que es Dios a través de su palabra quien va a hacer todo en mi vida y empiezo a confiar en ella totalmente. Eso es importante, empezar a hacer esa reforma. Y quinto, llevar esos pensamientos cautivos a que se sometan a Dios. Recuerden que yo se lo expliqué, cuando yo empiezo a estudiar la palabra, yo empiezo a capacitarme, a tener disposición, después a tomar decisiones y después a tomar determinaciones, como también la compañera Lina lo estuvo mencionando y otras compañeras. Entonces, la de disposición, yo soy capacitado
en el estudio de la palabra de Dios, en la voluntad de Dios está en la palabra, y voy a ser capacitado para tomar decisiones y decisiones determinantes, es decir, decisiones radicales. Claro, pero tengo que estar capacitado en el estudio de la palabra. Eso me va a ayudar muchísimo y ahí opera el Espíritu Santo. Y tenemos que matar o darle muerte a todo lo terrenal, en ese sentido, de lo natural, de lo que es del mundo, y empezar a darle vida e importancia a las cosas de Dios en nuestra vida. Entonces, hay una voz que muchas veces está en nuestra mente, en nuestro interior, que tenemos que sacar de nuestra mente esas palabras que nos tienen derribados, todos esos patrones de palabras que nos afectaron. Usted no va a servir para nada, usted no puede, usted no es el indicado, usted está incapacitado, usted está afectado. Todas esas voces que hablan en nuestro interior tenemos que darle muerte con la palabra de Dios, empezar a declarar lo que creemos con nuestro corazón, hablarlo con nuestra boca, que es lo que está escrito en la palabra. Cristo lo usaba, escrito está, escrito está. El que me envió, vengo a hacer lo que él me envió. No me importa lo que diga la gente, yo voy a cumplir el propósito para el cual yo vine a la tierra. Y así Cristo, que es nuestro ejemplo, empezó a confrontar todos esos patrones de idea. El rechazo que tuvo Cristo, nadie lo ha tenido. El rechazo que experimentó el Salvador, nadie lo ha tenido. Y él enfrentó todo ¿con qué? Enfocándose en la voluntad de su Padre, que lo envió en una misión. Así todos y cada uno de nosotros fuimos enviados a la tierra con una misión, un propósito de Dios, y el cual hay que escuchar solo la voz de Dios para callar las voces del mundo y aún mi propia voz interna. Entonces, si yo escucho la voz de Dios, voy a poder cumplir el propósito y poder seguir para adelante sin importar las circunstancias. Y dice, tenemos que destruir la influencia del negativismo en nuestra vida. Tenemos que dejar de oír la voz del enemigo y tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios a través de la palabra en la comunión del Espíritu Santo. Todo lo que te venga a desanimar, lo que venga de afuera, las malas palabras que no edifican, dale importancia es a lo que Dios piensa de ti, a la aceptación que Dios tiene de ti, que de tal manera lo hizo que dio su vida como propiciación por nuestros pecados. Dios nos aceptó como somos, como estamos, aunque no nos va a dejar igual, nos va a transformar, nos aceptó y dio la vida por cada uno de nosotros en la obra que él consumó en la cruz. Entonces, que no nos importe tanto la queja, la crítica, sino lo que me edifica, lo puedo recibir, y todo lo que viene de Dios es lo que yo le voy a dar importancia, como es su propósito que él tiene conmigo y con cada uno de nosotros en cada una de nuestras circunstancias. Él tiene un propósito y lo que él permitió nos va a ayudar a bien. Entonces sigamos para adelante, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo creado, ni todo lo que vemos nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Listo, y vamos a terminar allí. Cierre un momento ahí sus ojitos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por cada una de las personas que está ahí recibiendo, escuchando, Padre. Te suplico que toques sus corazones, que este tema nos pueda ayudar a conectarnos con nuestros procesos personales, con esas batallas que tenemos internas, que nadie sabe, que no hemos compartido, pero que tú sí conoces y que estamos identificando. Padre Celestial, te pido la sanidad interna, interior de cada persona en su corazón, de cada miembro de la fundación, de todos los que nos estamos formando, que podamos identificar nuestra afectación y podamos ser sanos y libres porque lo confesamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, te suplico que toda fortaleza mental, satánica, sea quitada de las mentes, sea derribada por el poder de tu palabra, por el poder de la declaración de que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Creemos lo que está escrito en tu palabra y lo hemos confesado con todo nuestro corazón y será hecho. Padre, bendícelos a todos en su entrar y en su salir. Bendice a todos los que tienen dolencia, desarraiga esa dolencia de sus cuerpos, trae sanidad divina a cada persona, y que el trabajo, la comida y la provisión nunca le falte, que la fe nunca le falte, y que tengan todas las cosas de bendición en abundancia conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buena noche para todos. Perdón que me les pasé unos minuticos. Vamos para adelante y excelente noche para todos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Muy amables. Amén. Hasta luego. Muchas gracias para todos. Que Dios los bendiga. Gracias.
Bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos. Excelente noche.